Esta es la práctica número 0 de la materia de microcontroladores, microprocesadores e interfaz. Bien, en esta práctica aprenderemos a editar códigos, ensamblarlos y simularlos. Con esto demostraremos el comportamiento de algunas banderas y valores por defecto después de un reset. Bien, primero que nada vamos a crear una carpeta en el escritorio que va a tener el nombre referente a la práctica que vamos a realizar. En este caso va a ser práctica 0. En esta carpeta se guardarán todos los archivos que genere el programa. Bien, una vez creada la carpeta vamos a ejecutar MPLAB. Y una vez cargado completamente vamos a configurar el PIC que vamos a utilizar. Para esto vamos a la pestaña Configure, Select Device. Bien, en este caso vamos a seleccionar el PIC 16F887 y vamos a dar OK. Muy bien, vamos a crear un proyecto. Para esto vamos a ir a Project, New, y vamos a ponerle el nombre del proyecto. En este caso va a ser práctica 0, referente también a la práctica que estábamos realizando, y vamos a buscar el directorio donde lo vamos a guardar. En este caso acabamos de crear la carpeta en el escritorio para que sea más fácil ubicarla. Bien, práctica 0, aceptar. Bien, le damos OK y ya hemos creado nuestro proyecto. Antes que nada necesitamos visualizar la pestaña de Project y vamos a dar en View, Project. En esta ventana vamos a visualizar los archivos de nuestra práctica y también vamos a hacer lo mismo con la ventana Output de salida. Esta ventana nos ayudará a darnos cuenta si tenemos algunos errores de sintaxis o en el proceso de ensamblación. Bien, vamos a crear un nuevo archivo de código fuente. Para esto vamos a ir a File, New, y se creará una ventana donde vamos a escribir todo el código. En esta vamos a escribir todo el código. Entonces es importante que escribamos algo para poder guardarlo. Para poder guardarlo tenemos que ir a File, Save As, y vamos a ponerle el nombre de el archivo. En este caso vamos a poner ejercicio 1.asm con la extensión para que el archivo se guarde extensión ensamblador. Vamos a dar en guardar y listo, ya tenemos guardado nuestro ejercicio 1. Bien, vamos a asignar el archivo de código fuente al proyecto. En la ventana de archivo vamos a dar en Source Files, Add Files, y vamos a agregar el archivo que acabamos de crear. Bien, vamos a seleccionar el uso del simulador en la ventana Debugger. Después vamos a seleccionar Select Tool y después vamos a MPLAB Sim. Este es el simulador. Aparecerán este conjunto de comandos donde nos permitirá correr el programa, o también podemos correrlo paso a paso. El siguiente paso va a ser seleccionar la frecuencia de trabajo, la del oscilador. Para esto vamos a acceder al menú Debugger, de nuevo, en Settings, y en esta ventana nos permite seleccionar la frecuencia del oscilador. Vamos a seleccionar aquí 4 y en megahertz. Le vamos a dar en aceptar y ya configuramos el oscilador. Voy a colocar un archivo prescrito para poder demostrar el proceso de ensamble, para que leamos en la ventana de salida si fue exitoso o tuvimos algún problema de sintaxis. Bien, voy a colocar aquí código que ya previamente había escrito. Voy a dar en Paste y solo vamos a aprender a ensamblar el código. Este código no tiene errores, es simplemente para observar el proceso. Bien, una vez que tenemos escrito nuestro código en nuestra ventana, vamos a Project y vamos a seleccionar la opción Build Add. También se puede con Control más F10. Bien, en esta pestaña nos preguntará
que si queremos generar código absoluto o esta segunda opción. Esta segunda opción es para si nosotros vamos a ejecutar el código o vamos a visualizarlo en otra computadora. En este caso vamos a dar aquí para que nos permita ensamblar. Bien, una vez que hemos leído build succeed, significa que no hemos tenido errores de sintaxis en nuestro código. Si llegara a ser el caso contrario, vamos a ver un ejemplo. Digamos que voy a borrar esta coma para que me aparezca un error de sintaxis. Vamos de nuevo a project y lo ensamblamos de nuevo y nos va a marcar un error, build fail, en donde si desplazamos el navegador hacia arriba vamos a observar error y número de línea. Vamos a dar doble clic en el número de línea para que nos marque dónde fue el error, y obviamente donde quitamos la coma en la instrucción nos marcó un error. Entonces vamos de nuevo, ya está corregido, vamos en build all y ensamblamos. Bien, ahora leemos que ya está completamente correcto el código. Bien, vamos a visualizar qué tipos de archivo nos está generando después del proceso de ensamble. Para esto vamos a ir a la carpeta en la que la guardamos y vamos a observar que después del proceso de ensamblación se nos genera el .exe, que es el archivo que se debe quemar al PIC, y este archivo LST, el cual contiene toda la información, mnemónicos y parámetros ubicados en la flash, valores correspondientes a la instrucción y si hubo errores donde están y los símbolos utilizados. Bien, estos son los dos tipos de archivos que genera después del proceso de ensamblación. Bien, el siguiente paso va a ser visualizar la memoria RAM, los registros especiales de uso específico y la ventana de tiempos. Bien, primero vamos a visualizar la ventana de registros de uso específico. Para eso vamos a ir a la pestaña View, Special Function Registers, y nos aparecerá del lado derecho. Bien, aquí podemos escribir sobre el registro si nos permite y escribir valores deseados. Bien, la segunda ventana que vamos a aparecer es para visualizar toda la memoria RAM. Para eso vamos a View, de nuevo, File Registers, y nos aparecerá aquí abajo. Como había mencionado, esto es para ver los registros de uso específico y los de propósito general. Vamos a ir a Symbolic y en esta parte la vamos a ocupar para ver los registros de propósito general, ya que los de uso específico los podemos ver en la ventana que acabamos de abrir. Bien, el siguiente paso va a ser abrir la ventana Watch, que está en View y en la sección que dice Watch, la cual nos va a ayudar a ver los registros especiales que nosotros seleccionemos. Bien, por ejemplo, digamos que queremos ver el registro W, el acumulador. Desplazamos, está ordenado por orden alfabético y vamos a dar WREG. Bien, le damos en añadir y aquí podemos cambiar el valor de nuestro registro, observar el valor que tenemos. Bien, en este caso para eliminar seleccionamos y damos en delete. Bien, para observar las banderas tenemos esta sección inferior donde tenemos Z, DC y C. Cuando están en minúsculas significan que no están levantadas. Si llegara a levantarse, las letras se vuelven en mayúsculas. También podemos observar en la misma sección que tenemos la frecuencia del oscilador y el banco en el cual actualmente estamos. Bien, el acumulador también es posible visualizarlo desde aquí. Bien, vamos a abrir también la ventana de tiempos que se llama Stopwatch. Para eso necesitamos dar clic en Debugger, Stopwatch, y con eso se abre la ventana de tiempos. En esta ventana nos permite visualizar los ciclos
que se han ejecutado y el tiempo que han transcurrido. Bien, esta también es importante, así que la vamos a minimizar. Bien, ahora vamos a acomodar las ventanas de forma que la visualicemos todas. Una vez que podemos visualizar toda la información, todas las ventanas que acabamos de abrir, es necesario guardar el espacio de trabajo. Para esto vamos a File, Save Workspace As. Bien, vamos a dar clic aquí y vamos a guardarlo en la misma dirección de la práctica. Para esto necesitamos cambiar la extensión. Vamos aquí, workspace.mcw. Bien, le vamos en guardar y listo. Guardamos para que cuando necesitemos abrir la práctica aparezca ya ordenadas las ventanas. Bien, una vez que hemos guardado el espacio de trabajo, necesitamos simular. Para esto, como aparecimos los comandos de simulación, vamos a ver su uso. En primer lugar tenemos run, que también funciona con F9, que se llama modo de ejecución continua. En este caso no actualiza las ventanas abiertas hasta que no se detiene esta ejecución. Simula todo muy rápido, pero no se logran visualizar los cambios. Bien, el siguiente es halt, F5, que es como el símbolo de pausa. Detiene la simulación cuando se usa run. Actualiza las ventanas cuando se detiene. El siguiente es animate. Simula el programa de forma continua, pero a diferencia de run, este modo sí actualiza las ventanas y es más lento para poder observar los cambios. El siguiente es step into, que es F7. Simulación paso a paso. Con cada clic en este botón se ejecuta una instrucción. Es la forma más lenta, pero más eficiente para visualizar los cambios en las ventanas. Bien, el siguiente que tenemos al lado es Step Over, que funciona con F8. Si se oprime este botón en una línea que contenga la instrucción de llamado a subrutina, o sea, call K, el simulador ejecuta la subrutina en un solo paso. Bien, se actualizan las ventanas, pero solo con los resultados finales de la subrutina. El siguiente es Step Out. Si nos encontramos en una subrutina, termina de ejecutar y nos regresa al segmento de código donde se mandó a llamar la subrutina. Y el siguiente es Reset, que también es F6. Genera un reset idéntico al que se puede obtener mediante la terminal Master Clear del microcontrolador. Bien, vamos a observar cuál es el propósito del programa. De inicio tenemos una portada donde tenemos, bueno, es una forma de identificar el programa. Tenemos esta línea que toda esta es una configuración inicial, digamos que es como por default. Entonces indicamos qué PIC vamos a usar, incluimos una tipo librería. Esto se hace para no tener que escribir los valores binarios, para en vez de los registros en binario escribamos las letras para que sea más fácil, W, trizada por P, etc, etc. Entonces después vienen las palabras de configuración. Esto engloba el watchdog, todo esto es palabras de configuración. Aquí viene el origen del programa, donde va a iniciar, y eso es únicamente para borrar los puertos B, C y D. Esto no es necesario para observar la ejecución del programa. Y aquí vamos a configurar el oscilador. Nos cambiamos al banco. Aquí estamos en el banco 1. Esto es para configurar los puertos tris en el banco 1. Y después encendemos el bit RP0. Entonces ya estaríamos esto en el banco número 1 también. Aquí no hacemos ningún cambio. Cargamos al acumulador con el valor 61 y luego cargamos al registro OSCON. Esto es para configurar el oscilador 4 MHz, algo que ya hicimos anteriormente con el programa, no necesariamente desde código. Y aquí nos cambiamos al banco 3 para configurar los puertos, el registro, Ansel y Ansel H, para configurar como puertos digitales. No vamos a utilizar puertos analógicos. Y aquí cambiamos de nuevo al banco 1. Bien.
En esta parte configuramos las salidas. Cargamos el acumulador como con el valor F0. ¿Para qué? El ejercicio 1 necesitamos poner a los puertos B, C y D la mitad como salida y la mitad como entrada. En este caso, la mitad alta va a ser configurada como entrada y la mitad baja como salida. Mitad alta, entrada, mitad baja como salida. Bien, es por eso que tecleamos F0. Bien, mitad alta como entrada, mitad baja como salida. Eso lo cargamos al acumulador y después cargamos al tris C, tris D y tris B. Esto entonces configuramos de esta forma las salidas de estos puertos C, D y B. Bien, después cambiamos al banco 0, cargamos el acumulador FF, movemos al puerto B, cargamos al acumulador el valor AA, movemos al puerto C, cargamos con 33 el acumulador y movemos al puerto D. Bien, vamos a ejecutarlo. Dice que si no queremos ensamblar, le damos que sí. Y bien, no tenemos errores de sintaxis y va a comenzar en esta línea. Entonces borrando los puertos, eso es, se van a borrar. Así es como salidas. Y bueno, este ya es la inicialización. Configuramos el oscilador, puertos digitales y unos cuantos movimientos de bancos. Ahora sí, aquí ya iniciaría nuestro ejercicio número 1, donde vamos a configurar como mitad y mitad los puertos C, D y B. Entonces en este paso, como ya lo repetí, vamos a hacer mitad alta como entrada, mitad baja como salida. Bien, entonces cargamos el acumulador 0F0. Entonces en las ventanas de visualización localizamos el acumulador. Entonces el registro WREG. Bien, este registro tiene que cargar cuando yo le dé clic, tiene que cargarse el valor F0. Bien, aquí lo observamos que ya tiene F0 y lo vamos a cargar a C, D y B. Esto es para configurar la forma de entradas y salidas. Ahí va a ir en C, lo observamos en C. El siguiente es D, lo acaba de cambiar, y el siguiente por último B. Entonces ya configuramos mitad y mitad de esos puertos. El siguiente paso es cargar al acumulador FF. Entonces aquí el acumulador tiene F0, entonces lo vamos a actualizar a FF. Bien, en este paso ya tiene FF el acumulador. Vamos a cargar lo que tiene el acumulador al puerto B y vamos a observar el puerto B aquí. Como notamos, únicamente van a cambiar la mitad que está configurada como salida. Bien, que es la mitad baja. En este caso lo podemos observar aquí, que el puerto B cargamos 0F, cargamos FF, pero únicamente cambió el nivel bajo, ¿sí? El nivel alto no podemos escribir porque configuramos como entrada. Bien, entonces únicamente podemos escribir en el nivel bajo y sería el valor FF. En este caso se cambió a 0F. Bien, entonces en el siguiente caso cargamos a AA al puerto C y tiene que pasar lo mismo, solo nos tiene que dejar cargar el nivel bajo. Bien, y aquí lo observamos, el nivel bajo se cargó con A. En el nivel de entrada no pudimos escribir nada y aquí está en binario 0A. Bien, en el siguiente caso vamos a cargar al acumulador 33. Observamos nada más para comprobar que tiene el 33 y en este caso vamos a escribirlo en el puerto D. Bien, lo vamos a cargar y tiene que pasar lo mismo, así es, solo configuramos las salidas. Bien, en el siguiente caso
En la siguiente instrucción cambiamos al banco 1 y para poder llegar al banco 3 encendemos el RP1. Bien, ponemos en alto el RP1 y ya estaríamos en el banco 3. Ahí terminaría nuestro programa y la práctica también nos marca que tenemos que tener un reset para comprobar que los puertos TRIS, los registros TRIS, perdón, se ponen en 1 para proteger al microcontrolador. Bien, entonces vamos a generar un reset y vamos a observar cómo cambia los registros TRIS. Ahorita están en F0 y al momento de un reset tienen que ponerse en FF. Bien, ahí lo observamos. Ocurrió un reset y los registros TRIS se cambian a FF como salidas, como entradas, 1-1. Bien, para proteger al microcontrolador contra cortocircuitos. Bien, y ya aquí iniciaría el programa como hubo un reset y estaría haciendo lo mismo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gibran Aguilera y voy a pasar a explicarles el ejercicio 2 de la práctica 0, el cual consiste en realizar la comprobación de las instrucciones add LW y add WF, haciendo uso de las sumas y verificando las tres banderas de estatus, los cuales son 0, acarreo medio y acarreo. Bueno, vamos a pasar a ensamblar el proyecto. Ok, entonces primero comenzamos por pasarnos al banco 1 para poder configurar el OSCON. El registro OSCON nos permite configurar el oscilador interno del microcontrolador. Entonces se le carga con 61 el OSCON para poderlo configurar con 4 MHz internos. Enseguida nos movemos al banco 3 para borrar los registros Ansel y Ansel H, los cuales nos permiten trabajar con entradas digitales. Borramos estatus para poder movernos al banco 0 y poder empezar a trabajar nuestro proyecto. Iniciamos cargando con 0 el acumulador y sumar el contenido del acumulador con la literal, que es 0. Entonces esta suma es de 0x00 más 0x00. Entonces, efectuando esta suma, aquí de este lado, en el watch, podemos ver el contenido del registro W, que es el acumulador, y status. Y aquí del lado inferior podemos ver las banderas que están activas. Ahorita se encuentra activo únicamente 0, dado que el acumulador está en 0. Entonces efectuamos la suma, se efectúa 0 más 0 y la única bandera que está activa es la de 0. Entonces el siguiente paso es cargar el acumulador con 0xF y sumar ese contenido con 1. Aquí vemos que se carga con F y lo vamos a sumar con 1. El resultado nos da 0x10 y las banderas quedan 0 como 0, o sea no se levanta esa bandera y la única que se levanta es el acarreo medio. Enseguida vamos a cargar el acumulador con FF y vamos a sumarlo con 0x11. El resultado es igual a 0x10, pero a diferencia del resultado anterior, se levanta la bandera de acarreo. Entonces aquí tenemos activada la bandera de acarreo medio y de acarreo. Enseguida vamos a cargar el acumulador con 0xFF y ese registro lo vamos a sumar con 0x01. El resultado es 0x00. En todas las banderas que quedan activas son Z, DC y C. Enseguida vamos a comprobar la instrucción addWF. La acabamos de comprobar, fue la addLW. Entonces para esto vamos a cargar el acumulador con 0. Ese 0 lo vamos a mover al registro número 20, que está aquí. Bueno, aquí lo podemos observar en la parte inferior, aquí donde está el puntero del mouse. Y vamos a sumar el contenido del acumulador con el contenido del registro, y este resultado se va a guardar en el acumulador. Entonces esta suma va a ser de 0x00 más 0x00, dado que el acumulador tiene 0 y el registro también tiene 0. Entonces al efectuar esta suma
observamos que la bandera cambió y la única que se mantuvo activa fue la de 0. Enseguida vamos a cargar el acumulador con 1 para después mover ese 1 y cargarlo en el registro número 20. Como se puede observar, aquí se cargó el 1. Después vamos a cargar el acumulador con 0x0f y vamos a efectuar esta suma del registro 20 con el acumulador. La suma es de 0x0f que hay en el acumulador y 0x01 que hay en el registro número 20. El resultado fue 0x10 y las banderas que se mantienen activas es el acarreo medio en DS. Enseguida vamos a cargar el acumulador con 0xff y efectuar la suma de 0xff más 0x01. El resultado es 0x00 y las banderas que se mantienen activas es la de 0, acarreo medio y acarreo. Vamos a cargar 0x11 el acumulador y ese 0x11 lo vamos a mover al registro número 20 para después cargar 0xff al acumulador y efectuar la suma entre 0xff y 0x11 del registro número 20 con el acumulador. Las banderas que se mantienen activas es el acarreo medio y el acarreo. Bueno, este fue el ejercicio número 2 y enseguida vamos a pasar a explicar el ejercicio número 3. Seguimos con el ejercicio número 3, en el cual vamos a comprobar las instrucciones sub LW y sub WF, las cuales en el caso de sub LW es K más el complemento a 2 del registro W y en sub WF es el registro F más el complemento a 2 del registro W. Entonces vamos a empezar a comprobar estas restas, en las cuales vamos a verificar el resultado y las banderas que se activan en dichas restas. Comenzamos cargando el registro W con 98 y vamos a efectuar la resta de la literal 81 menos más el complemento a 2 del registro W. Entonces sería esta resta de 81 menos 98. Y el resultado es E9. Vamos a comprobar esta resta de 81 en hexadecimal menos 98. Podemos ver que el resultado es negativo, por lo cual la bandera de acarreo queda en 0. En las restas, cuando es negativo, el acarreo queda en 0. Y cuando es el resultado positivo, el acarreo queda 1. Entonces, aquí podemos ver que la suma de 8 bits sí efectivamente es E9. Cargamos a W con F0 y vamos a hacer la resta de 49 menos lo que tiene W. El resultado es 0x59 y se levanta la bandera de acarreo medio. Vamos a hacer la resta aquí en la calculadora. La resta de 49 en hexadecimal menos F0. El resultado es 59, se puede comprobar. Y es negativo dado que el acarreo se queda en 0. Pero el acarreo medio es 1, dado que este bit se puso en 1 por el acarreo. Ok, seguimos. Y enseguida cargaremos a W con 92. Ahí está. Y vamos a restar 55. Bueno, sí, vamos a realizar la resta de 55 menos 92. El resultado es E3. De igual manera, la única bandera que se encuentra activa es la del acarreo medio. Vamos a realizar la resta aquí en la calculadora de 55 en hexadecimal menos 92 en hexadecimal. El resultado es E3, negativo, dado que el acarreo no se levantó y el acarreo medio se mantiene. Entonces seguimos con... movemos el acumulador con 84 y hacemos la resta de 54 menos 84. El resultado es de 0. Entonces vamos a comprobar esta resta de 54 menos 84 de 0. Es negativo, dado que el acarreo está negativo y se mantiene el acarreo medio.
Ok, seguimos, cargamos el acumulador con D9 y hacemos la resta de E9 menos D9. El resultado entonces la resta es E9 en hexadecimal menos D9 es 10. Aquí se puede observar que el resultado es positivo, ya que el acarreo está en 1 y el acarreo medio igual está en 1. Bueno, seguimos. Movemos a WDE y restamos DE a... Ahora vamos a comprobar DE, unas restas negativas, después unas restas positivas, con la instrucción sub LW. Primeramente vamos a cargar el acumulador con 0x0f y vamos a hacer la resta de 0x00 menos 0x0f. El resultado es F1. Si lo comprobamos en la calculadora, podemos ver que 0 menos 0x0f nos da F1 negativo. Ok, seguimos. Movemos 0x00 al acumulador y vamos a hacer la resta de 0x03 menos 0x00. El resultado es F7. De igual manera aquí podemos notar que es negativo, dado que el acarreo no se levanta. Cargamos C4 y vamos a hacer la resta de 0x15 menos C4. El resultado es 0x51 y de igual manera es negativo, ya que el acarreo no se mantiene en 0. Ahora vamos a verificar las siguientes restas, que son restas positivas. Entonces cargamos el acumulador con 30, hacemos la resta de 3f menos 30, el resultado es 0xf y la resta es positiva, ya que el acumulador se pone en 1. Cargamos 47 del acumulador, restamos F7 y podemos ver que el acarreo se queda en 1. Cargamos A2 y hacemos la resta de C4 menos A2. El resultado es 0x22. De igual manera la resta es positiva, ya que el acarreo se mantiene en 1. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con la instrucción sub WF. Para esto vamos a ocupar el registro 21. Entonces vamos a cargar 0 a W para después pasarlo al registro 21. Después vamos a cargar 0x0f y vamos a hacer la resta del acumulador del registro 21 menos el acumulador, y el resultado lo vamos a guardar en el acumulador. Entonces el resultado fue 0xf. No, el resultado fue 0xf1 y es negativo, ya que el acarreo se puso en 0. Entonces vamos a cargar 3 a 21 y vamos a cargar con C y vamos a hacer la resta de 21 menos 3. El resultado es F7 y y podemos ver que es negativa la resta. Entonces seguimos. Cargamos 15 a W, lo vamos a 21 y podemos ver que cargamos el acumulador con C4 y hacemos la resta de 21 menos C4. El resultado es 51 y sigue siendo negativo. Ahora vamos a hacer la comprobación de las restas positivas. Vamos a cargar a 21 con 3F y vamos a cargar el acumulador con 30. Vamos a hacer la resta de 3F menos 30. El resultado es 0xF y aquí podemos observar que el acarreo se mantiene en 1. Ahora vamos a cargar a 21 con F7, cargamos el acumulador con 47 y hacer la resta del registro 21 menos el acumulador. El resultado es B0 y es una resta positiva, ya que el acarreo se mantiene en 1.
Ahora cargamos C4 al registro 21 y cargamos A2 al acumulador. Hacemos la resta del registro 21 menos el acumulador y el resultado nos da 22. Y de igual manera podemos comprobar que el acarreo se mantiene en 1, por lo que es una resta positiva. Bueno, vamos a continuar con los siguientes ejercicios. Para el punto 4 haremos la comprobación de la introducción de datos en el PIC. Para esto haremos uso de la ventana Stimulus, la cual la podemos encontrar arriba del MPLAB en Debugger. Nos vamos a Stimulus y creamos un New Workbook. Por consiguiente nos aparecerá esta ventana y nos colocaremos en la primera pestaña, que es Async. Y como podemos observar nos aparece esto y tenemos que ping-sfr. En esta columna lo que podemos hacer es seleccionar el bit de los puertos el cual queremos usar. En este caso va a ser el bit 0 del puerto C. A un lado a la derecha tenemos la columna de Action. Lo que hace esta columna es vamos a colocar el valor que queremos en el bit. En este caso solo vamos a usar que esté en alto o que esté en bajo, un 1 o un 0. Y la columna Fire es para poder introducir ese dato en la simulación. Ahora, aquí tenemos este programa sencillo, el cual ya ensamblamos previamente sin errores. Y en esta primera parte del programa lo que tenemos es que vamos a configurar el oscilador interno a 4 MHz, así como los registros Ansel y Ansel H para tener los puertos de entrada y salida como digitales. En Watch podemos observar cómo se van a modificar estos valores. Entonces procedemos a ejecutar. A partir de esta sección empieza en sí el programa. Tenemos bitset file status rp0. Los vamos a colocar en el banco 1 para así poder modificar lo que es la instrucción siguiente. Clear file trace-b. Esta instrucción lo que hace es que vamos a configurar el puerto B como salida. Clear file lo que hace es poner a 0 todo el registro. Aquí como podemos ver, al ejecutarlo el puerto B nos queda como 00. La siguiente instrucción es bit clear file status rp0 para colocarnos en el banco 0 nuevamente. Ahora tenemos la instrucción bit test file ss port c, 0. Lo que hace esta instrucción es preguntar si el bit 0 del puerto C está en 1. Lo que vamos a hacer es hacer que esta condición se cumpla. Entonces en Stimulus vamos a colocar en Action que el bit 0 del puerto C entre un 1. Entonces apretamos Fire. Entonces al ejecutar esta instrucción lo que debe hacer es hacer 2 ciclos de máquina. Es decir, se va a saltar la instrucción de move LW 0xAA. Y por tanto en el stopwatch va a cambiar de 11 a 13. Como podemos observar, se realizó esto. La siguiente instrucción bit test file sc port c, 0 lo que hace es preguntar el caso contrario, si se colocó un 0 en el bit 0 del puerto C. Como esta condición no se va a cumplir, entonces lo que va a hacer es que va a realizar solo un ciclo de máquina y va a ejecutar la instrucción siguiente. Move LW 0x55. Aquí vemos que realizó eso, cargó 55 en el acumulador y la siguiente instrucción move WF por B va a mostrar
ese mismo valor por el puerto B. Y finalmente vamos a go to checa. Esto es para que el programa se vaya ejecutando infinidad de veces. Ahora, al volver a preguntar, vamos a hacer lo contrario. Vamos a colocar el bit 0 del puerto C en bajo. Entonces, damos fire y por lo tanto esa condición no se va a cumplir. Entonces vamos a cargar AA al acumulador. Como podemos observar, y por lo tanto la siguiente condición no se va a cumplir. Entonces procedemos y en el stopwatch de 20 va a cambiar a 22. Y finalmente mostramos ese valor en el puerto B. Y así es como podemos comprobar la introducción de datos en el microcontrolador. Finalmente se procederá a comprobar las instrucciones faltantes del set de instrucciones del PIC, así como de sus directivas. Para esto realizamos este programa, el cual ya ensamblamos previamente, sin errores. De igual forma se hará uso de las ventanas File Register, Stopwatch y Watch. Esto para ver cómo se van trasladando los datos de registro y registro y cómo se va acumulando los ciclos de máquina. Primero, antes de ejecutar el programa, tenemos estas directivas. La primera es echo. Echo asigna una etiqueta a un valor que se le asigna. Es decir, aquí tenemos por. A esta etiqueta se le va a asignar el valor de 0x33, al igual que la etiqueta par. Al estarse ejecutando el programa, al encontrar esta etiqueta, lo que va a hacer va a sustituir esta etiqueta por el número que se le asignó. De igual forma, cblock, al igual que echo, va a asignar a una etiqueta un valor, pero este lo va a hacer de forma consecutiva, es decir, a la primera etiqueta se le va a asignar el valor inicial, a la segunda etiqueta se le va a asignar en este caso 0x22 y si hubiera más etiquetas sería 0x23, 0x24, etc. Y cerramos esta directiva con endc. Después tenemos la directiva org. Esta directiva lo que hace es indica al software a partir de qué dirección de la flash desea que se escriba el código que encuentre después de esta directiva. Es decir, la primera instrucción se va a quemar en la dirección de flash 0x0000. Ahora sí, como primera instrucción del programa tenemos que va a configurar lo que es el oscilador interno, así como los puertos de entrada y salida como digitales. Tenemos bitsetFile status rp0. Lo que va a hacer esta instrucción es colocarnos en el banco 1 con esta instrucción. Lo que hace es el bit rp0 del registro status lo va a levantar a 1. Desejecutamos y vemos cómo el registro status se modificó. Move LW 0x61. Lo que hace esta instrucción es el valor 0x61 lo asigna al acumulador. Ejecutamos y tenemos que se le asigna ese valor. Move WF OSCON. Este mismo valor que colocamos en W lo vamos a asignar al registro OSCON. Esto para configurar nuestro oscilador a 4 MHz. BitsetFile status rp1. Esto nos coloca en el banco 3. Al poner en 1 el bit rp0 del
registro status. Vemos cómo se modifica. Clear file Ansel y clear file Ansel H. Clear file lo que hace es poner a ceros el registro Ansel y Ansel H. Por tal motivo, los puertos de entrada y salida se asignarán como digitales. Ahora tenemos la instrucción bit clear file, el cual va a ser lo contrario que bit set file. Va a poner a 0 el bit RP0 del registro status. Y al igual el bit RP1 del registro status. Y por tal motivo nos vamos a colocar nuevamente en el banco 0. Tenemos la etiqueta de inicio, la cual nos servirá al final del programa para hacer que este se ejecute infinidad de veces. Move LW 0xFE. Asignamos FE al acumulador. Este mismo valor lo asignamos al registro 21, como podemos observar aquí. Inc F 0x21. Lo que hace esta instrucción es incrementa a 1 el valor del registro 21 y al final este valor se va a asignar nuevamente en el registro 21. Por lo tanto tenemos FE, ahora tenemos FF. Inc F SZ. Al igual que en F, vamos a incrementar a 1 el valor del registro 21. Pero ahora tenemos una condición, la cual es, si al incrementar a 1 el valor del registro es 00, es decir, la bandera en Z es 0, va a realizar 2 ciclos de máquina, es decir, se va a saltar una instrucción y va a empezar a ejecutar desde move LW 0x02. Como vemos que sí se va a realizar la condición. Como podemos ver en el stopwatch, antes de ejecutar la instrucción teníamos 11. Al ejecutar la instrucción dijimos que se iban a incrementar a 2 ciclos de máquina. Ahora tenemos como valor 13. Asignamos 02 a W. Este mismo valor lo pasamos al registro 22. Lo podemos observar. Y ejecutamos decf 0x22. Esta instrucción lo que hace es decrementar el valor del registro 22 a 1. Y ese mismo valor lo vamos a poner en el registro 22. Entonces tenemos 02, ahora tenemos 01. Ahora ejecutamos la instrucción de decfSZ. Al igual que decf, vamos a decrementar a 1, pero si al decrementar el valor en el registro es 00, es decir, la bandera en Z es 0, se va a ejecutar 2 ciclos de máquina. Es decir, la instrucción siguiente la va a saltar, la va a ignorar. Y en el stopwatch vamos a ver un cambio de 16 a 18. Ahora a W le asignamos el valor de FF. Y ejecutamos la instrucción clear W. Esa instrucción lo que hace es limpia el registro W, es decir, asigna el valor 00 y levanta la bandera de Z a 1. Aquí podemos ver que Z se levantó y el acumulador es 0. Ahora asignamos 2A al registro W y este valor lo pasamos al registro 21. Ahora al registro W le vamos a asignar F4 y aquí ya lo tenemos. Y ahora ejecutamos ANDWF. Lo que hace esta instrucción es el valor del W con el valor del registro 21
va a ser la operación lógica AND. Previamente ya tenemos designado que el valor final va a ser 20 y este valor se va a colocar en el registro 21, como podemos ver. Ahora ejecutamos COMF, es decir, complementa 1 del valor que tiene el registro 21 y el mismo valor lo vamos a colocar en el registro 21. Es decir, el valor de f se debe de colocar en el registro 21. Ahora vamos a ejecutar la instrucción y OR inclusiva entre lo que hay en el acumulador, que es F4, y el registro 21, que es de F. Al final de esa lo vamos a guardar en el registro 21 y el valor que debe de guardarse va a ser FF. Como podemos observar. Ahora movemos este valor que hay en el registro 21. Bueno, lo que hace move F es leer el valor que hay en el registro 21 y al final este valor lo vamos a guardar en el acumulador. La instrucción NOT en realidad no hace nada. En la instrucción no hace nada. Entonces solo va a aumentar a 1 un ciclo de máquina en el stopwatch. Ahora asignamos A6 al acumulador. Este mismo valor lo colocamos en el registro 25. Ahora, aquí vemos que tenemos un acarreo. Entonces vamos a ejecutar la instrucción RLF. RLF lo que hace es rota a la izquierda el valor que hay en el registro 25 y al final este valor lo vamos a guardar en el mismo registro. Como tenemos un acarreo y esta instrucción cuenta el acarreo, al final vamos a tener como valor final 4D en el registro 25, como podemos observar. Ahora asignamos al registro 25 el valor de A6 de nuevo y ahora ejecutamos RRF al registro 25. Esta instrucción lo que hace ahora es rotar a la derecha el valor que hay en el registro 25 y esta instrucción de igual manera cuenta el acarreo. Entonces aquí tenemos un acarreo. Entonces si el acarreo es 1, al final como valor vamos a tener la instrucción, el valor de DE en el registro 25. Como podemos observar. Ahora asignamos 3E al acumulador. Y este mismo valor lo asignamos al registro 26. Ahora ejecutamos la instrucción swap F. Lo que hace esta instrucción es leer el contenido del registro y intercambian los nibbles del lugar. Es decir, como tenemos el valor de 3E en el registro 26, al final vamos a tener los nibbles cambiados, entonces vamos a tener E3. Como podemos observar. Ahora colocamos el valor 0x33 al acumulador y este mismo valor lo colocamos en el registro 22. Como podemos observar, lo que hablamos de la directiva EQ, a la etiqueta por le asignamos el 0x33. De igual forma aquí, a la etiqueta par le asignamos el valor de 0x77 y le estamos
Con move LW estoy diciendo que ese valor lo asigne al registro W. Entonces, al final en el acumulador vamos a tener 0x77. Ahora ejecutamos la instrucción XOR WF. Lo que hace esta instrucción es el valor de W con el valor de el registro, que en este caso es el 22. Vamos a hacer la operación lógica de OR exclusiva. Y el valor lo vamos a colocar de igual manera en el registro 22. Aquí tenemos que el valor es 44. Ahora, la literal A9 la asignamos a W. Y ejecutamos la instrucción AND LW. Lo que hace esta instrucción es hacer la operación AND entre la literal que asignamos, en este caso 0x33, con el valor que tenemos en W, que es A9. Al final vamos a tener en el acumulador el valor de 21. De igual forma, la siguiente instrucción IOR LW, hacemos la operación de OR inclusiva entre lo que tenemos en el registro W, que es 21, con la literal 22. Al final nos va a dar un valor de 23 en el acumulador. Ahora, la instrucción XOR LW hace la operación lógica OR exclusiva entre la literal, que es 11, con el valor que tenemos en W, que es 0x23. Al final el valor va a ser de 32 en el acumulador. Finalmente tenemos la operación goTo a la etiqueta inicio. Es decir, vamos a regresar a la etiqueta que teníamos previamente. Y vamos a ejecutar todo el programa infinitamente.